¿Alguna vez has sentido que por más que oras, nada cambia? Que clamas a Dios pidiendo protección, pero el miedo sigue tocando tu puerta cada noche. Que repites versículos como el Salmo 91, creyendo que con eso basta, pero la paz sigue ausente, la angustia vuelve y las malas noticias no paran de llegar. Tal vez nadie te lo dijo antes, pero hay algo que te están ocultando. Una verdad que muy pocos se atreven a enseñar, porque implica compromiso, implica decisión, implica dejar de vivir como todos viven. El Salmo 91 no es un amuleto, no es una frase mágica que recitas y ya. Es una promesa condicionada. Y esta semana, sí, esta misma semana, puede ser la semana en que se cumpla en tu vida si tomas la decisión que lo cambia todo. Porque este salmo no fue escrito para decorar paredes, fue escrito para personas dispuestas a vivir bajo la cobertura de Dios con todo su corazón. Personas que habitan, no que visitan. Personas que descansan, no que negocian. Personas que se esconden en Él, no que lo mencionan solo cuando tienen miedo. ¿Y tú? ¿Eres de los que visita a Dios o de los que habita bajo su sombra? ¿Eres de los que repite el Salmo 91 como una rutina? ¿O de los que han decidido vivirlo como una forma de existencia espiritual? Porque la verdad es esta: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Eso no lo puedes hacer un domingo, ni solo en tiempos de crisis. Es una decisión constante, profunda, diaria, invisible para los hombres, pero visible para el cielo. Y por eso estás aquí, porque algo dentro de ti sabe que Dios te está llamando esta semana a tomar una decisión radical. Una decisión que abrirá puertas cerradas, que cerrará entradas al enemigo que tú mismo dejaste abiertas sin darte cuenta. Una decisión que traerá a tu vida esa cobertura espiritual que no se explica con palabras, pero que se nota en la paz, en la firmeza, en la autoridad con la que empiezas a vivir. Así que quédate, porque esta palabra no es para entretenerte, es para marcar un antes y un después en tu caminar con Dios. Y si estás dispuesto a actuar, esta puede ser la semana en que el Salmo 91 deje de ser solo tinta en papel y se convierta en fuego en tu vida. Y tal vez te estés preguntando por qué este mensaje tiene tanta urgencia, por qué esta semana y no la próxima, por qué este video parece hablarte justo ahora, cuando tus fuerzas están al límite, cuando tus pensamientos se dispersan en medio del dolor, cuando todo a tu alrededor parece romperse sin previo aviso. Porque hay momentos en la vida en que Dios no susurra, sino que grita desde lo invisible. Grita con señales, con sensaciones que no puedes explicar, con conversaciones que parecen casuales pero que llevan un mensaje específico, con sueños que no entiendes pero que dejan huella. Esta semana no es una más en el calendario espiritual. Esta semana representa un umbral, una línea invisible que, si decides cruzar, puede cambiar completamente tu realidad espiritual. No porque ocurra magia, sino porque hay decisiones que activan realidades dormidas. Y la cobertura del Salmo 91 es una de ellas. No todos la activan, no todos están bajo esa sombra. Muchos la recitan, pocos la viven. Muchos la publican en redes sociales, pocos la entienden con profundidad. Muchos la usan como escudo cuando todo va mal, pero no caminan en obediencia cuando todo va bien. Y ese es el dilema. El Salmo 91 no es para todos, aunque todos lo lean. El Salmo 91 es para aquellos que toman una posición en lo secreto, que hacen una declaración invisible delante del cielo diciendo: Dios, yo ya no quiero visitarte, quiero habitar en ti. Y el tema que vamos a abordar hoy no es ligero, porque no te vamos a hablar de la fe como una emoción, ni del miedo como algo que se resuelve con un versículo. Vamos a hablar de lo que significa habitar verdaderamente en el abrigo del Altísimo. Vamos a hablar de lo que implica rendirse de verdad, someter tu voluntad, dejar de jugar con la gracia y comenzar a caminar como un hijo que entiende el poder de estar bajo la cobertura del Padre. Vamos a hablar de la diferencia entre vivir protegido y vivir expuesto. Porque hay creyentes que oran pero no habitan, que declaran promesas pero no viven en santidad, que piden ayuda pero no han tomado la decisión de entregar el control. Y aquí viene lo más importante: la cobertura de Dios no es negociable ni automática. Es el resultado de una entrega radical, no parcial. Es fruto de una decisión. Y si tú estás dispuesto a tomarla, lo que va a pasar en tu vida puede ser tan real que no solo lo notarás tú, lo notarán los que te rodean, lo notarán las tinieblas, lo notará el cielo.
Así que quédate hasta el final, porque esto no es un mensaje más. Es un llamado divino para aquellos que están listos para dejar de ser espectadores y convertirse en habitantes del secreto de Dios. Y es justo aquí donde muchos se equivocan, porque creen que este mensaje es solo una predicación más, un video para llenar el tiempo, una voz que repite lo mismo de siempre. Pero si te quedas hasta el final, si abres tu corazón por completo y no te desconectas ni un solo segundo, te prometo en el nombre de Dios que este mensaje puede ser el antes y el después que has estado esperando durante años. Porque lo que vamos a revelar no es una fórmula humana, no es una técnica emocional, no es un discurso motivacional para que te sientas bien durante unos minutos. Lo que vamos a desatar aquí, si estás listo para recibirlo, es un entendimiento profundo que puede restaurar lo que el miedo te robó, lo que el dolor ocultó y lo que las circunstancias apagaron dentro de ti. Este mensaje puede convertirse en el principio de un despertar que lo cambie todo. Porque no estamos hablando de un milagro que viene de fuera, sino de una decisión que activa lo que ya fue prometido por Dios hace siglos, pero que aún no se ha manifestado en tu vida porque faltaba una cosa: tu sí definitivo, tu entrega total, tu renuncia al control. Si te quedas, vas a entender por qué el Salmo 91 no es solo poesía espiritual, sino un escudo invisible con consecuencias reales, con promesas que se activan en lo invisible y se manifiestan en lo cotidiano. Te voy a mostrar cómo esa decisión que debes tomar puede marcar la diferencia entre vivir en constante ansiedad o habitar en paz, entre sentirte vulnerable o caminar con autoridad, entre ver a tu familia al borde del abismo o verla restaurada por el poder de una cobertura que no tiene comparación. Este video no es para todos. Es para los que están cansados de la religión sin transformación, de la oración sin dirección, del cristianismo cómodo y superficial. Es para los que sienten que han estado a punto de rendirse, pero algo dentro de ellos todavía arde. Es para ti. Si has sentido últimamente que este mundo te está empujando al límite, si has tenido ataques que no entiendes, si has perdido el sueño por preocupaciones que no sabes de dónde vienen, hoy entenderás por qué y más aún, ¿qué puedes hacer? Porque sí, hay algo que puedes hacer y no depende del gobierno, ni de tu entorno, ni siquiera de lo que hiciste en el pasado. Depende de una decisión que puedes tomar hoy mismo. ¿Te atreves? Entonces quédate hasta el final. Y si este mensaje ya está tocando algo en tu espíritu, te invito a dejarme un comentario ahora mismo diciéndome: estoy listo para habitar bajo su sombra. Porque mientras más personas declaren públicamente su fe, más fuerte será la luz que empuje la oscuridad que nos rodea. ¿Estás aquí por accidente o por propósito? Responde en los comentarios y sigamos. Y para que entiendas que esto no es solo teoría ni promesas vacías, quiero contarte lo que vivió una mujer llamada Gabriela, una madre de 3 hijos en Colombia, que durante años vivió bajo el peso del miedo y la incertidumbre, sin saber que una sola decisión le cambiaría la vida por completo. Gabriela no era una mujer religiosa, no asistía a la iglesia y había crecido escuchando que Dios era algo lejano, algo que solo necesitaban los débiles o los que no sabían valerse por sí mismos. Pero todo cambió una noche en la que uno de sus hijos se enfermó de repente con una fiebre alta que no bajaba con nada, mientras una tormenta eléctrica sacudía su ciudad y su esposo estaba fuera, sin señal. En su desesperación, Gabriela se encerró en la habitación con su hijo, lo abrazó y empezó a llorar. No sabía qué hacer. Lo único que tenía a mano era una Biblia vieja que su abuela le había regalado antes de morir. La abrió al azar y lo primero que vio, con las lágrimas nublándole la vista, fue el Salmo 91. No entendía mucho, pero había una frase que no podía dejar de leer: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Gabriela no sabía cómo orar, no conocía teología, no entendía símbolos. Solo dijo en voz alta: Dios, si realmente existes, cúbreme, haz algo, no tengo a nadie más. En ese momento no pasó nada espectacular, no hubo luces ni ángeles visibles, pero en su interior algo se quebró. Una especie de paz extraña que no podía explicar llenó la habitación. Su hijo se quedó dormido. A la mañana siguiente estaba completamente sano. Gabriela desde entonces no volvió a ser la misma.
Empezó a leer ese salmo cada mañana, lo repetía, lo declaraba, lo vivía. Y poco a poco, lo que era solo un versículo se convirtió en su lugar secreto, en su abrigo, en su escudo. Hoy, años después, Gabriela tiene un ministerio de oración en hospitales, ayudando a otras madres desesperadas a encontrar el mismo refugio que ella encontró aquella noche de tormenta. Y es aquí donde quiero hacerte una pregunta que puede parecer sencilla, pero que tiene un peso espiritual inmenso. ¿Has habitado tú alguna vez bajo la sombra del Altísimo? No te hablo de conocer la Biblia, de ir a la iglesia, de ser buena persona. Te hablo de rendirte en un momento de desesperación, de invocar a un Dios vivo y real cuando ya no queda nada más. Te hablo de convertir una promesa bíblica en tu única esperanza. Si tú has vivido algo similar, quiero leerte. Déjame un comentario con tu historia, aunque sea breve, porque cuando testificamos algo se activa en el mundo espiritual. Y si aún no lo has vivido, pero lo deseas con todo tu corazón, escribe: quiero habitar bajo su sombra. No sabes lo poderoso que puede ser ese acto de fe. Ahora que has visto lo que ocurrió con Gabriela, quiero contarte otra historia completamente distinta, pero que también te mostrará cómo este salmo puede cambiarlo todo, incluso en las circunstancias más oscuras. Y te aseguro que lo que vas a escuchar a continuación te va a estremecer. Y si el testimonio de Gabriela te conmovió, espera a escuchar lo que vivió don Ernesto, un hombre de 82 años que durante décadas fue conocido en su barrio como el escéptico, el que se burlaba de los cristianos, el que decía que la fe era para los débiles. Era un hombre de carácter fuerte, un exmilitar retirado, acostumbrado a controlar todo a su alrededor, a no mostrar emociones, a no depender de nadie. Pero con los años la soledad fue calando en su alma como una lluvia fina y persistente. Su esposa había fallecido de cáncer y sus hijos se habían mudado a otros países. Apenas lo llamaban. Sus días eran una sucesión de silencios largos, recuerdos viejos y una tristeza que se disimulaba en forma de rutina. Hasta que un día, al regresar del supermercado, fue víctima de un robo violento. Lo empujaron al suelo, le rompieron 2 costillas y lo dejaron tirado en la acera. Estuvo hospitalizado 2 semanas y fue en ese hospital donde, entre el dolor físico y la impotencia emocional, sintió por primera vez que ya no podía más. Una voluntaria que pasaba por las habitaciones le dejó una tarjeta con una frase escrita a mano: no temerás al terror de la noche, ni a la saeta que vuele de día. Era del Salmo 91. Ernesto la tiró a un lado sin leer más, pero esa frase se le quedó pegada como una espina en la conciencia. En los días siguientes, comenzó a pensar en su vida, en sus errores, en su soledad, en la muerte que había tocado su puerta y que por algún motivo aún no se lo había llevado. Y una noche, en medio de una pesadilla, se despertó gritando. Dijo haber visto una figura oscura acechándolo en la habitación, pero justo cuando esa sombra se acercaba, una luz repentina lo cubría. Despertó empapado en sudor, temblando y llorando. Por primera vez en 60 años, don Ernesto lloró. Al día siguiente pidió una Biblia al personal del hospital. Buscó ese salmo, lo leyó. Y esa noche volvió a leerlo. Y la siguiente, y la siguiente. Desde entonces, ese hombre endurecido por la vida, escéptico hasta la médula, se convirtió en el protector silencioso del hospital. Cada día recitaba el Salmo 91 en voz alta por cada paciente de su pasillo. Sus oraciones eran sencillas, sin teología, sin florituras, pero cargadas de una verdad que solo entiende quien ha sido rescatado del abismo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Don Ernesto murió en paz 2 años después, con una sonrisa en el rostro, recitando ese mismo salmo, como si supiera que estaba atravesando el umbral cubierto por las alas de su Salvador. Estos 2 testimonios, tan distintos y tan profundamente reales, nos muestran algo que muchas veces olvidamos: que el poder del Salmo 91 no depende de cuántas veces lo recites, sino de cuán profundamente decidas creerlo, vivirlo, abrazarlo. Gabriela lo encontró en una tormenta, Ernesto en un hospital. ¿Y tú? ¿Dónde estás hoy? ¿Estás en medio de una tormenta?
¿Sientes que estás solo en la habitación de tu vida, esperando que algo cambie? Entonces quiero preguntarte con todo mi corazón, ¿te atreverías hoy a escribir en los comentarios lo que estás viviendo y declarar que quieres habitar bajo esa sombra protectora? Porque puede que tu testimonio aún no esté escrito, pero está por comenzar, y quizás dentro de poco serás tú quien inspire a otros con tu historia. Vamos a seguir porque lo que viene ahora te dará aún más claridad sobre por qué este salmo tiene tanto poder y por qué, si tomas la decisión correcta, puede cumplirse esta misma semana en tu vida. Cuando escuchamos historias como la de Gabriela o la de Don Ernesto, no podemos quedarnos indiferentes. Son vidas reales, no parábolas ni fábulas. Son personas que han atravesado el desierto, que han caminado por el valle de sombra de muerte y que aún sin saberlo, estaban siendo guiadas por una mano invisible, poderosa y fiel. Porque si hay algo que une a ambos testimonios, más allá de sus diferencias de edad, de contexto o de pasado, es que los dos llegaron a un punto en el que lo humano ya no alcanzaba, donde los recursos, la lógica, los amigos, la fuerza interior, todo había fallado. Y es justo ahí donde el Salmo 91 no solo entra como consuelo, sino como una promesa activa. Porque este salmo no es simplemente un poema bonito, no es un amuleto, no es una oración de emergencia, es una declaración espiritual, una posición del alma, una cobertura que solo se activa cuando decides habitar bajo el abrigo del Altísimo, no cuando lo visitas de vez en cuando, no cuando te acuerdas de Él solo en la crisis, sino cuando haces de su presencia tu hogar diario. Y es esa decisión, la de habitar, la que muchas veces evitamos, porque habitar implica compromiso, implica reconocer que no podemos solos, que necesitamos ayuda, que nuestra autosuficiencia nos ha llevado hasta este agotamiento, esta ansiedad, esta soledad. Gabriela entendió que su miedo no podía ser más fuerte que su fe. Don Ernesto comprendió que su orgullo no lo iba a salvar. ¿Y tú? ¿Ya tuviste tu momento de reconocimiento? ¿Ya tuviste tu noche en vela donde dijiste, ya no puedo más? Si es así, quiero que lo compartas en los comentarios. No solo para desahogarte, sino porque cuando otros lo lean, cuando alguien que hoy está al borde de rendirse lea tu historia, tu sinceridad puede ser ese hilo que lo mantenga colgado un día más. Porque a veces lo que necesitamos no es una solución mágica, sino saber que alguien más pasó por el mismo fuego y salió del otro lado. Además, hay algo poderoso en escribir. Cuando tú escribes lo que estás atravesando, cuando declaras con tu propia voz que deseas vivir bajo la sombra del Omnipotente, estás haciendo una alianza pública con Dios. Estás dejando por escrito que has entendido el mensaje, que no quieres seguir huyendo ni sobreviviendo solo. Estás marcando un antes y un después. Y quizás más adelante, cuando mires atrás y recuerdes este video, este día, este comentario, te darás cuenta de que fue aquí donde empezó tu nueva vida. Así que te invito a hacer algo muy sencillo, pero profundamente transformador. Escribe en los comentarios la frase, yo elijo habitar bajo la sombra del Altísimo, y cuéntanos por qué. ¿Qué estás viviendo? ¿Qué estás enfrentando? ¿Qué esperas de esta promesa? Porque este canal no es un púlpito donde alguien habla y tú escuchas. Este canal es una comunidad de personas rotas pero dispuestas, heridas pero con esperanza, que han comprendido que el poder de la fe no está en evitar las batallas, sino en saber que no las pelea solo. Y ahora que has visto lo que ocurre cuando otros toman la decisión de refugiarse en Dios, prepárate, porque lo que viene es la clave para entender el verdadero poder del Salmo 91. No desde la emoción, no desde la superstición, sino desde la profundidad de la palabra de Dios. Vamos juntos a la siguiente parte, donde descubrirás por qué esta profecía puede cumplirse exactamente esta semana y cómo. Y es ahora, con el corazón ya tocado por los testimonios, cuando necesitamos hacer una pausa sagrada y sumergirnos en lo eterno, en lo que no cambia, en lo que fue, es y seguirá siendo. Porque si hay una verdad que permanece cuando todo lo demás se desmorona, es la palabra de Dios. Y dentro de ella, el Salmo 91 no es un salmo cualquiera, es un mapa espiritual para tiempos de oscuridad. Muchos lo leen como un canto de protección, y sí, lo es, pero también es un llamado a posicionamiento.
Es una invitación a decidir dónde quieres vivir espiritualmente. No es un talismán que puedes colgar en la pared ni una frase que puedas repetir sin entender. Es una estrategia divina para sobrevivir en medio de la tormenta. El salmista comienza con estas palabras: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa palabra habita lo cambia todo. No dice el que visita, ni el que clama de vez en cuando, sino el que habita, el que vive ahí, el que hace de Dios su refugio constante, no su último recurso. ¿Te das cuenta de la diferencia? Habitar significa tener tu dirección espiritual dentro de su presencia. Significa que cuando todo se sacude, tú no corres a buscar a Dios porque ya estás en Él, porque tu alma no tiene otro lugar seguro que no sea su sombra. Y cuando tomas esa decisión profunda de permanecer bajo ese abrigo, entonces las promesas que siguen se activan en tu vida como un escudo invisible que ningún virus, ataque o crisis puede traspasar. Luego dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí no solo es un refugio externo, sino una declaración interna. Este versículo nos enseña que no basta con saber que Dios existe, hay que decirlo, proclamarlo, afirmar con tu voz que confías en Él. Porque en la Biblia lo que no se declara, no se establece. Y tú necesitas que este salmo se establezca en tu casa, en tu mente, en tu cuerpo. Necesitas caminar por los pasillos de tu hogar recitándolo, no como un poema bonito, sino como un decreto celestial. Porque lo que viene después es más que promesas, es una cobertura total. Sigue. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Te das cuenta del nivel de protección? El cazador representa los ataques invisibles, las trampas del enemigo, los accidentes que no viste venir. Y la peste destructora es literal y simbólica. Enfermedades físicas, plagas emocionales, pandemias espirituales. Y aún en medio de eso, Dios promete liberación. Pero ojo, la clave está en la permanencia. Este versículo no protege a quien duda de vez en cuando, sino al que ha decidido hacer de Dios su única salida. Y quiero que ahora mismo pienses: ¿he hecho de Dios mi casa o simplemente lo visito cuando tengo miedo? ¿He permitido que su sombra me cubra cada día o solo me acerco cuando ya no puedo más? Y aún hay más. Dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué imagen más tierna y poderosa al mismo tiempo? Es la imagen de un padre que no solo protege, sino que envuelve, abraza, esconde del peligro. Debajo de sus alas no hay juicio, no hay condena, solo refugio. Si alguna vez te has sentido expuesto, juzgado, vulnerable, este versículo es para ti. Y si tú estás recibiendo esta palabra ahora mismo, no es casualidad, es una cita divina, es el Espíritu de Dios recordándote que todavía hay un lugar para ti debajo de sus alas, que no importa cuántas veces hayas fallado, cuántas veces hayas intentado huir, Él sigue teniendo espacio para ti. No se ha cerrado la puerta, pero esta semana puede cambiarlo todo si tomas la decisión correcta. Y ahora yo quiero que tú escribas en los comentarios qué parte del Salmo 91 te ha tocado más. ¿Es la promesa de liberación? ¿La cobertura de sus alas? ¿El llamado a habitar? Porque a través de tus palabras, otros también van a descubrir la profundidad de este salmo. Tal vez alguien lea tu comentario y sienta por primera vez que no estás solo. Así que escríbelo, comparte qué versículo te ha hablado más. Y mientras tú escribes, prepárate, porque lo que viene a continuación es aún más profundo. Vamos a entrar en un análisis que revelará por qué este salmo está tan conectado con lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Y por qué la decisión que tomes esta semana puede marcar tu vida entera. Y es aquí donde debemos abrir bien los ojos del Espíritu y dejar que el discernimiento nos revele lo que tantos están ignorando por distracción o por miedo. Porque el cumplimiento del Salmo 91 no es solo una promesa personal para momentos de dificultad, sino un movimiento profético que se activa en tiempos específicos sobre pueblos enteros, familias completas, ciudades enteras que están siendo sacudidas por una oscuridad que avanza silenciosa, disfrazada de normalidad, y que solo aquellos que han hecho del Altísimo su habitación podrán identificar y resistir. El fenómeno que estamos viendo no es casualidad.
el aumento del miedo colectivo, las noticias que parecen diseñadas para generar pánico, las enfermedades que no entienden de edad ni condición y la sensación profunda de que algo está a punto de quebrarse son señales. Son ecos de una batalla espiritual que lleva tiempo gestándose y que ha comenzado a tocar lo visible. El Salmo 91 no aparece mágicamente en nuestras mentes por costumbre, sino porque el Espíritu Santo lo está susurrando con urgencia a aquellos que tienen oídos para oír. ¿Por qué ahora? ¿Por qué esta semana? Porque hay ciclos espirituales que se activan cuando una generación ha olvidado cómo orar, cómo habitar en lo alto, y Dios vuelve a levantar su voz en medio del desorden para llamar a los que todavía pueden tomar una decisión. Lo que estamos viendo hoy es una mezcla peligrosa de desprotección espiritual, desconexión emocional y cansancio colectivo. Y en medio de todo eso, muchos creen que pueden seguir sobreviviendo sin refugiarse bajo el abrigo del Omnipotente. Pero el que no habita queda expuesto. El que no proclama su fe es arrastrado por la corriente. El que no se aferra a la palabra termina repitiendo lo que dicen los hombres sin detenerse a pensar si viene de Dios o del enemigo. Y el fenómeno más triste de todos es ver a personas que conocen el Salmo 91 de memoria, pero no lo viven. Lo citan como una fórmula vacía, lo imprimen en cuadros, lo escuchan en canciones, pero no han tomado la decisión de vivir dentro de él. Y eso es lo más grave, porque el Salmo 91 no es un amuleto, es una responsabilidad, requiere decisión, requiere renuncia a otras formas de vivir, requiere una entrega real, sin condiciones. Por eso te digo con toda seriedad, esta semana es clave. No porque lo diga yo, sino porque lo estás sintiendo tú también. Hay algo en tu espíritu que se está moviendo, algo que te susurra que este mensaje no es uno más, que tú estás siendo llamado a posicionarte. Y cuando uno se posiciona correctamente, no solo su vida cambia, sino que afecta a todo su entorno. El fenómeno que estamos viendo es global, sí, pero el cambio comienza en lo íntimo, en la decisión silenciosa de una persona que dice: hasta aquí, hoy decido habitar, hoy decido confiar, hoy declaro que mi refugio no es el dinero, ni la salud, ni las noticias, sino el Dios viviente. Esa persona, cuando toma esa decisión, se convierte en un foco de luz en medio de una generación que camina en tinieblas, y tú puedes ser esa persona. Así que ahora quiero invitarte a dejar un comentario contando cómo ha sido tu relación con este salmo. ¿Lo habías leído antes así, con esta profundidad? ¿Has sentido que Dios te estaba hablando directamente? ¿Crees que esta semana puede marcar un antes y un después? No subestimes el poder de tu testimonio. No sabes a cuántos puede tocar una sola frase honesta tuya. Así que escribe, participa, rompe el silencio y prepárate, porque lo que viene a continuación te ayudará a discernir aún más si lo que estás sintiendo es una confirmación divina o simplemente una emoción pasajera. Vamos a aprender a separar lo que viene del cielo de lo que viene de la confusión. Porque en tiempos como estos, el discernimiento es un regalo que no podemos darnos el lujo de rechazar. Y es precisamente aquí donde se vuelve indispensable despertar el discernimiento espiritual, porque si bien el Salmo 91 es una promesa para todos los hijos de Dios, no todos están caminando en la profundidad necesaria para reconocer cuándo una emoción es genuina y viene del Espíritu, y cuándo es una distracción disfrazada de piedad. Muchos se dejan llevar por el impulso emocional de un culto o un video, sienten una energía momentánea y creen que eso ya es habitar en el abrigo del Altísimo. Pero al pasar los días, vuelven al mismo vacío, a la misma ansiedad, al mismo ciclo sin propósito, y se frustran porque no entienden por qué la protección de Dios no se activa en sus vidas como ellos esperaban. Y la razón es esta: no se trata de repetir un versículo con fe emocional, sino de vivir una vida escondida en Dios, donde cada decisión, cada pensamiento y cada reacción están alineados con su voluntad. Esa es la verdadera morada. No se entra por impulso, se entra por rendición. El discernimiento es la capacidad que te da el Espíritu Santo para separar lo que suena bonito de lo que es verdadero. Y hoy, más que nunca, lo necesitas, porque hay voces que predican seguridad sin santidad,
promesas sin procesos, milagros sin obediencia. Te dicen que repitas una frase, que te unas a una cadena, que visualices una respuesta, pero no te hablan de la cruz, del arrepentimiento, del precio de habitar en lo secreto. Y el Salmo 91 no se cumple en los que se conforman con el ruido espiritual, sino en los que se han vaciado de sí mismos para vivir bajo la sombra del Omnipotente. ¿Te das cuenta de la diferencia? Es enorme. Es la diferencia entre estar inspirado por un momento o estar transformado para siempre. Entre sentir paz un día o habitar en la paz de Dios todos los días, incluso cuando hay tormenta. Por eso quiero preguntarte ahora, con toda honestidad, ¿qué estás escuchando realmente? ¿De dónde vienen las voces que influyen en tu caminar espiritual? ¿Es la voz del Padre o es la voz de una emoción disfrazada? ¿Has tomado tiempo para discernir si tu vida está basada en la verdad eterna o en frases motivacionales cristianizadas que no cambian nada en tu interior? Esta es la semana en la que debes hacer esa pausa. Esta es la semana en la que debes volver a entrenar tu oído para reconocer la voz de Dios en medio de tantas interferencias. Porque si no sabes reconocer su voz, seguirás dando pasos en direcciones erróneas, esperando frutos donde nunca sembraste con fe real. Y si has llegado hasta aquí, si estás leyendo esto y algo dentro de ti está vibrando con fuerza, no lo ignores. Esa sensación profunda no es casualidad. Es el Espíritu llamándote a separar lo santo de lo profano, lo verdadero de lo emocional, lo eterno de lo pasajero. Así que te animo, con humildad y urgencia, a dejar un comentario aquí abajo, compartiendo lo que has aprendido a discernir en los últimos meses. ¿Qué cosas creías que venían de Dios y luego descubriste que no? ¿Qué decisiones has tomado últimamente que nacieron desde una revelación y no desde una emoción? Tu comentario puede ser el espejo que otra persona necesita para despertar. No te lo guardes. Esta comunidad se fortalece cuando somos honestos. Y lo que viene en la siguiente parte es todavía más importante, porque vamos a hablar de los errores más comunes que muchas personas cometen cuando buscan esta protección divina sin entender los principios espirituales que la sostienen. Así que quédate hasta el final. Esta revelación podría librarte de caer en trampas que el enemigo lleva años perfeccionando. Y ahora que hemos empezado a discernir con mayor claridad, es imprescindible que pongamos sobre la mesa los errores más comunes que muchas personas cometen al buscar la protección de Dios, creyendo sinceramente que están caminando en fe, pero sin darse cuenta de que están construyendo sobre arena y no sobre roca. El primero y más sutil de todos los errores es pensar que el Salmo 91 es una especie de amuleto espiritual, una fórmula mágica que se activa con solo pronunciarla. Mucha gente lo recita cada mañana como quien se pone un cinturón de seguridad antes de conducir, pero no entienden que no es la repetición lo que activa la protección, sino la relación. No se trata de tenerlo colgado en la pared o subrayado en una Biblia que nunca se abre, sino de habitar, de permanecer, de vivir una vida que ha decidido consciente y radicalmente hacer de Dios su refugio. Porque el Salmo no comienza diciendo el que lo lea, sino el que habita. ¿Ves la diferencia? Habitar implica constancia, entrega, profundidad. No es una visita esporádica al Espíritu, es una residencia diaria en su presencia. Otro error grave es asumir que Dios está obligado a protegerte sin que tú estés comprometido con su propósito. Hay quienes se quejan porque oran el Salmo 91, pero siguen viendo destrucción, dolor, enfermedad o pérdida en sus vidas. Y no estoy diciendo que la fidelidad a Dios nos libra de todo sufrimiento, porque muchas veces Él usa el dolor para purificarnos, pero sí estoy afirmando que no podemos exigir cobertura celestial mientras seguimos viviendo con patrones terrenales. No se puede vivir en pecado voluntario, ignorar la voz del Espíritu y luego reclamar protección como si Dios fuera nuestro guardaespaldas personal. El abrigo del Altísimo no es un paraguas automático, es una atmósfera espiritual que se construye con obediencia, con renuncia, con vida consagrada. Y este es un punto que muchos evitan mencionar, porque hoy en día se predica un evangelio light, diluido, que dice, Dios te ama tal como eres, pero no te recuerda que también te ama demasiado como para dejarte igual. El Salmo 91
no es para cualquiera. Es para el que decide vivir bajo su sombra, no solo visitarla cuando truena el cielo. Un tercer error, aún más peligroso, es usar el Salmo 91 como excusa para la pasividad espiritual. Algunos dicen, Dios me protege, así que no tengo que preocuparme por nada, y se entregan a una vida cómoda, sin guerra espiritual, sin intercesión, sin resistencia al enemigo. Pero el Salmo 91 es una promesa activa, no pasiva. Está lleno de verbos: habitarás, dirás, no temerás, pisarás al león y al áspid. Es una invitación a caminar con autoridad, a vivir con una fe valiente que no huye del conflicto, sino que lo enfrenta desde la seguridad del abrigo divino. Si usas este salmo como una excusa para no orar, para no vigilar, para no estudiar la palabra, entonces no lo estás entendiendo. Estás distorsionando su poder. Porque el que realmente habita en el secreto del Altísimo no se duerme, no se relaja, no se entrega a la pasividad. Al contrario, se vuelve más alerta, más sensible, más fuerte en su fe y más feroz en su resistencia al mal. Y finalmente, uno de los errores más devastadores que veo es que muchas personas confunden bendición material con protección espiritual. Creen que porque todo les va bien, porque tienen salud, porque no les falta dinero, entonces están bajo la cobertura del Salmo 91. Pero esa es una trampa peligrosa, porque el enemigo también puede dar cosas para adormecer tu espíritu. Y muchas veces lo que parece una temporada de paz es en realidad un sueño profundo, donde tu espíritu está siendo desconectado del fuego de Dios. La verdadera señal de que estás habitando en el abrigo del Altísimo no es que todo te salga bien, sino que tu alma está firme, aunque todo a tu alrededor tiemble, que tu fe no se corrompe, aunque otros caigan a tu derecha y a tu izquierda. Es que puedes caminar entre serpientes y no ser mordido, no porque no te ataquen, sino porque el veneno no entra en tu corazón. Esa es la verdadera protección. Es una paz que no depende del exterior, es una fortaleza que viene de lo alto, es una seguridad que no se compra, no se aparenta, no se fabrica. Es un regalo del cielo para los que se rinden totalmente. Y si tú estás entendiendo esto, si algo en ti está despertando ahora mismo, quiero que escribas en los comentarios: ya no quiero protección sin propósito. Porque eso es lo que hemos hecho por mucho tiempo: pedir que Dios nos cubra sin que nosotros nos entreguemos. Y este es el momento de romper con esa mentalidad. Este es el momento de volver a lo esencial, de decir: Padre, ya no quiero seguridad a cambio de nada. Quiero ser digno de habitar en tu sombra. Quiero vivir bajo tu abrigo con todo lo que soy, aunque eso implique renunciar a lo que más me gusta, aunque eso implique transformar mis rutinas, mi carácter, mis decisiones. Y si esto te está hablando profundamente, si sabes que has cometido alguno de estos errores, no lo ignores. Escríbelo, coméntalo, dilo con humildad, porque el enemigo se fortalece en el silencio, pero pierde poder cuando confesamos y decidimos cambiar. Y en la próxima parte te daré pasos prácticos, acciones concretas y ejercicios espirituales que puedes comenzar a hacer hoy mismo para alinear tu vida con esta promesa. Porque sí, el Salmo 91 se puede cumplir esta semana, pero solo si tomas esta decisión. Y ahora que hemos dejado atrás los errores más comunes y las confusiones que apagan el verdadero poder del Salmo 91, es momento de pasar a lo más importante. ¿Qué puedes hacer hoy, esta misma semana, para alinearte con la promesa divina de protección sobrenatural? Porque esta palabra no es solo una promesa, es una instrucción, una hoja de ruta espiritual, una invitación del cielo para todo aquel que esté dispuesto a vivir de una manera diferente. Y aunque muchos esperan milagros que caigan del cielo sin moverse del sofá, la Biblia siempre ha dejado claro que la obediencia activa abre las puertas que la oración pasiva no puede. Así que si estás preparado para ver cómo el Salmo 91 comienza a cumplirse en tu vida de una manera real, firme, inquebrantable, entonces escucha con atención y empieza a aplicar estos pasos, no como una fórmula vacía, sino como una declaración constante de rendición total a la voluntad de Dios. El primer paso práctico es construir el hábito de la habitación espiritual, y para eso necesitas establecer un lugar y un tiempo diario para encontrarte con Dios, sin excusas, sin interrupciones, sin móviles, sin distracciones.
Esto no es religión, esto es supervivencia espiritual, porque si el Salmo comienza diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, entonces tú necesitas decidir, a partir de hoy, habitar. Y habitar no es visitar. Habitar es convertir ese lugar secreto en tu domicilio espiritual. ¿Tienes un rincón en tu casa donde puedes cerrar la puerta y orar, aunque sea 10 minutos? ¿Tienes la capacidad de despertar un poco antes cada día para que tu primera conversación no sea con el mundo, sino con el Creador del universo? Hazlo. No esperes sentir ganas. No esperes tener tiempo. No esperes a que alguien te lo recuerde. Hazlo porque sabes que la vida espiritual no se alimenta de emociones, sino de decisiones. Y ese tiempo de intimidad diaria será el fundamento sobre el cual Dios levantará su cobertura. El segundo paso práctico es declarar en voz alta la promesa. Muchos cristianos se han olvidado del poder de la proclamación. No basta con leer el Salmo 91. Debes proclamarlo, debes hablarlo, debes convertirlo en un decreto personal. La fe viene por el oír, y cuando tú mismo te escuchas declarar las promesas de Dios, tu espíritu se fortalece. Así que cada mañana, después de tu tiempo en el lugar secreto, abre tu boca y di: hoy habito bajo el abrigo del Altísimo. Hoy descanso bajo la sombra del Omnipotente. Hoy no temeré al terror nocturno, ni a la pestilencia, ni a la mortandad, porque el Señor me guarda. Su verdad es mi escudo. Haz de esas palabras tu escudo, tu espada, tu armadura. No es superstición, es proclamación profética, porque cada palabra que sale de tu boca con fe es como una espada que corta lo invisible y establece lo eterno sobre tu día. El tercer paso, y uno de los más poderosos, es cerrar puertas espirituales que has mantenido abiertas por ignorancia o descuido. ¿Qué contenidos consumes cada día? ¿Qué conversaciones alimentas? ¿Qué pensamientos toleras sin luchar contra ellos? Porque el que habita bajo el abrigo de Dios no puede seguir conviviendo con la oscuridad como si nada. Tienes que revisar tu vida como si fueras un guardia que cuida una ciudad sagrada. ¿Qué cosas están entrando por tus ojos, por tus oídos, por tu mente, por tu casa? Hay puertas abiertas al temor, al rencor, a la inmoralidad, a la idolatría, al chisme, a la incredulidad. Hoy es el día para cerrarlas. No mañana, no cuando tengas tiempo. Hoy. Rompe con lo que te desconecta del espíritu. Borra, apaga, elimina, suelta, corta. Porque el enemigo solo puede entrar por las puertas que tú dejas sin cerrar. Y si tú quieres ver cumplido el Salmo 91, debes comenzar a limpiar tu vida como quien se prepara para recibir a un rey en su hogar. El cuarto paso es cuidar tus palabras diarias. Muchos oran el Salmo 91 en la mañana, pero pasan el resto del día declarando miedo, ansiedad, duda, quejas. Y eso es como construir un refugio en la mañana y destruirlo con dinamita al mediodía. No puedes proclamar protección y luego hablar como si estuvieras desprotegido. No puedes decir que confías en Dios y luego pasar la tarde alimentando tu alma con noticias de muerte, desastre y desesperanza. Desde hoy, cada palabra que salga de tu boca debe estar alineada con la promesa que has decidido creer. ¿Tienes miedo? Dilo. Aunque tenga miedo, confiaré en el Señor. ¿Hay guerra a tu alrededor? Dilo. Caerán 1000 a mi lado y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegará. ¿Sientes debilidad? Dilo. El Señor es mi refugio, mi fortaleza, en Él confiaré. Porque cada palabra es una semilla que determina el fruto espiritual que vas a recoger. No hables derrota, habla fe. No hables duda, habla promesa. No hables como el mundo, habla como un hijo que habita bajo el abrigo del Altísimo. Y si este mensaje está empezando a cambiar tu forma de ver las cosas, si algo dentro de ti se está moviendo con fuerza, entonces escribe ahora mismo en los comentarios: voy a cerrar las puertas y habitar bajo su sombra. Porque este no es un video para que te inspire un rato. Este es un llamado del cielo para que cambies tu manera de vivir. Y quiero leerte. Quiero saber si tú eres de los que solo escuchan o de los que deciden actuar. Y en la siguiente parte te voy a guiar en una oración profunda, una proclamación en voz alta
que puede marcar el inicio de una semana distinta. Porque el Salmo 91 se va a cumplir esta semana, pero solo si tú tomas esta decisión. Ahora que ya has recibido las instrucciones prácticas, claras y contundentes, para que la cobertura del Salmo 91 se active en tu vida, no podemos simplemente cerrar este mensaje sin hacer lo más esencial: orar juntos. Porque hay algo poderoso en levantar la voz con fe, en declarar con autoridad, en romper el silencio con palabras que no nacen de la emoción del momento, sino de la convicción profunda de que Dios oye al que clama desde un corazón quebrantado y sincero. Este es el instante en el que sellamos espiritualmente todo lo que hemos aprendido. Es el momento en que lo que fue teoría se convierte en fuego, y lo que era una promesa escrita en papel se transforma en un escudo real sobre tu vida, tu familia, tu casa, tu cuerpo y tu futuro. Y no importa dónde estés ahora mismo, si puedes cerrar los ojos o no, si estás solo o rodeado de personas, si estás en casa, en el trabajo o en un hospital. Esta oración no necesita lugar sagrado, porque el lugar se vuelve sagrado cuando la presencia de Dios lo llena con su gloria. Padre eterno, Dios de poder, Dios de justicia, Dios de amor, hoy venimos ante ti con reverencia y confianza, reconociendo que sin ti no podemos mantenernos firmes, que sin tu abrigo somos presa fácil del mal, del miedo, de las trampas del enemigo y de las voces del mundo. Pero hoy, con fe en tu palabra viva, decidimos habitar bajo tu sombra, establecernos en tu abrigo y refugiarnos en tu fidelidad como nuestra única defensa. Señor, tú has dicho que el que habita en tu abrigo no temerá, y por eso hoy te pedimos con todo el corazón que selles nuestra vida con la cobertura del Salmo 91. Que caigan a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero que a nosotros no nos toque. Que cuando la plaga toque otras casas, tú pongas tu mano sobre la nuestra. Que cuando el mundo hable de desesperanza, tú nos llenes de paz que sobrepasa el entendimiento. Que cuando el enemigo planee nuestra caída, tú envíes a tus ángeles para que nos levanten en sus manos y no tropecemos con piedra alguna. Declaramos en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Declaramos que tú eres nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestra torre inexpugnable, nuestro castillo, nuestro refugio invencible. Que tú nos libras del lazo del cazador, del dardo oculto, del veneno invisible, del ataque espiritual que no se ve, del sabotaje que viene disfrazado de buena intención, de la enfermedad que llega sin aviso, de la tristeza que se disfraza de normalidad, de la ansiedad que aprieta el pecho, de la voz que susurra mentiras al oído. Que tú nos cubres con tus plumas y nos das abrigo bajo tus alas, y que tu verdad no solo es palabra bonita, sino escudo impenetrable que hace retroceder al enemigo. Espíritu Santo, ven ahora sobre cada persona que está orando, sobre cada corazón que está diciendo sí, sobre cada alma que te está buscando en este momento. Llénalos, fortalécelos, despiértalos, sana su cuerpo, levanta su ánimo, abre sus ojos, limpia sus pensamientos, transforma su lenguaje, pon nuevas palabras en su boca, nuevas decisiones en su agenda, nuevos sueños en su interior. Y si hay alguien aquí que se ha sentido lejos de ti, que ha estado caminando sin abrigo, sin dirección, sin palabras, sin fuerza, hoy declaro que vuelve a casa, que vuelve a habitar en el abrigo del Altísimo, que se levanta del polvo, se sacude la derrota, rompe con el miedo y entra otra vez en el lugar secreto donde tú hablas, consuelas, transformas y proteges. Y si tú que estás escuchando esta oración sientes que algo ha sido removido dentro de ti, si hay lágrimas, si hay temblor en tu espíritu, si hay un fuego que ha comenzado a arder de nuevo, no lo ignores. Es Dios tocando tu corazón, es su voz llamándote por tu nombre, es el cielo diciéndote que aún hay esperanza, que aún hay propósito, que aún hay cobertura. No te vayas sin hacer algo con esto. Ora otra vez, escucha este video de nuevo. Comparte esta oración con alguien que necesita protección divina urgente. Y por favor, no olvides dejar en los comentarios tus palabras de fe. Esta semana habitaré bajo su abrigo, porque este mensaje no termina aquí. Mañana volverás a necesitar esta oración, y pasado mañana, y la semana que viene, porque la batalla espiritual es diaria, pero la victoria también. ¿Estás listo para declarar eso con fe en los comentarios?
Entonces escribe y decreta: esta semana el Salmo 91 se va a cumplir en mi vida, y no habrá fuerza humana ni espiritual que lo impida. Y si todo lo que has escuchado hasta ahora ha tocado tu corazón, si esta oración no solo fue una secuencia de palabras, sino una llave que abrió una puerta espiritual dentro de ti, entonces no te vayas en silencio, porque este canal no es simplemente un lugar donde alguien habla y otros escuchan. Este canal es una comunidad viva de creyentes, de personas que han sido heridas, pero están sanando, que han sido atacadas, pero están resistiendo, que han sido olvidadas por el mundo, pero están siendo abrazadas por el cielo. Aquí no solo compartimos mensajes, aquí nos fortalecemos los unos a los otros. Aquí formamos un escudo humano y espiritual para que nadie camine solo. Por eso es tan importante que tú escribas lo que estás sintiendo, lo que estás viviendo, lo que estás creyendo. Porque cuando dejas un comentario diciendo: yo también estoy bajo el abrigo del Altísimo, eso no es solo una frase bonita, es una declaración pública de fe. Es una antorcha encendida que otros pueden ver y seguir en medio de su oscuridad. Y si alguna parte de este mensaje ha resonado contigo de forma especial, una frase, una palabra, un versículo, una parte de la oración, cuéntalo, escríbelo. Porque cuando tú lo haces, estás ayudando a alguien que quizás no tenga fuerzas para decirlo por sí mismo. Estás dándole lenguaje a quien solo tiene lágrimas. Estás siendo la voz profética que Dios usa para consolar a otro corazón. Aquí todos somos parte de algo más grande. Este no es el canal de Billy Graham. Este es el canal donde tú también eres parte del cuerpo de Cristo, donde tu voz importa, donde tu testimonio puede salvar a alguien más. No te subestimes. No digas: esto no tiene sentido. Lo que tú estás viviendo ahora podría ser justo lo que otra persona necesita leer para no rendirse. ¿Puedes imaginar cuántas almas pueden ser tocadas si simplemente escribes cómo Dios ha sido tu refugio esta semana? ¿Puedes visualizar cuántas personas pueden decidir volver al Señor solo porque vieron tu comentario diciendo que el Salmo 91 se cumplió en tu vida? Y si nunca has comentado antes, si sueles ver videos en silencio, escondido, como quien observa desde lejos, sin atreverse a hablar, hoy te animo a romper ese silencio. Da un paso, escribe tu nombre. Di: yo también quiero habitar bajo su abrigo. Porque cuando lo haces, algo se rompe en el mundo espiritual. Y si ya has comentado antes, vuelve a hacerlo, no por repetición, sino por fe. Porque el testimonio que se repite se fortalece. La palabra que se proclama se vuelve espada. Y si sientes que este mensaje es importante, que hay alguien en tu familia, en tu iglesia, en tu trabajo, que necesita esta oración, esta promesa, esta cobertura, entonces envíaselo ahora mismo. No lo dejes para después. El tiempo espiritual es urgente. Y si el Espíritu Santo te ha tocado hoy, respóndele con obediencia. Comparte, comenta y quédate cerca. Porque esta comunidad crece cuando tú participas, cuando tú oras, cuando tú compartes. No es casualidad que estés aquí. No es un algoritmo. Es Dios trayéndote de vuelta al abrigo. Escríbelo, testifícalo y deja que otros se sumen a esta fe viva. ¿Te unirás? Entonces comenta ahora: yo y mi casa habitaremos bajo el abrigo del Altísimo. Esta semana veremos el cumplimiento del Salmo 91. Quizás no te diste cuenta, pero lo que acaba de ocurrir aquí es más que un video, más que una reflexión, más que una oración grabada. Es un acto de guerra espiritual, una proclamación de fe que ha comenzado a mover los cielos en tu favor. Porque mientras muchos aún viven sus días como si todo dependiera del azar, como si nada tuviera sentido ni dirección, tú has escuchado una advertencia que es también una promesa. Y no es cualquier promesa. Es una que ha estado escrita por siglos en el corazón de la Escritura, esperando por una generación que decidiera tomarla como suya. No se trata de un verso bonito ni de un talismán espiritual, se trata de una realidad invisible que cobra vida cuando alguien como tú la cree de verdad y la aplica con convicción. El Salmo 91 no es un refugio imaginario, es un escudo que se activa por decisión. Es un abrigo que se despliega sobre quienes confían sin dudar. Es un código espiritual que solo funciona cuando dejas de vivir con miedo y comienzas a vivir con fe radical.
Y si todo lo que escuchaste hoy fue más que información, si dentro de ti algo empezó a arder, si sentiste una certeza inexplicable, un impulso que no vino de tu mente sino de tu espíritu, entonces no lo ignores. Porque muchas veces el Espíritu de Dios habla en susurros, en pequeñas confirmaciones, en palabras que parecen sencillas, pero llevan dentro una explosión de propósito. Este mensaje no apareció en tu pantalla por casualidad, no llegó hasta tus oídos por error. Fue diseñado para ti, porque Dios sabía que esta semana ibas a necesitar una cobertura especial, porque Él conoce lo que estás por enfrentar y no quiere que lo enfrentes solo. Y por eso ha permitido que escuches esto justo ahora, para que recuerdes que bajo sus alas hay refugio, que en su verdad hay escudo, que aunque caigan 1000 a tu lado, a ti no llegará ningún mal, siempre y cuando tomes una decisión. Porque eso es lo que diferencia a los que viven cubiertos de los que viven vulnerables. Una elección, la elección de creer, de confiar, de caminar bajo la sombra del Omnipotente sin mirar atrás. Así que no te quedes con los brazos cruzados. No permitas que este momento pase como otro video más. Decide, actúa. Haz que esta semana no sea como todas las demás. Haz que esta semana sea el inicio de una nueva vida espiritual, donde cada paso que des esté cubierto por la presencia de Dios. Repítelo contigo mismo si hace falta. Escríbelo en un papel. Colócalo en tu pared. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y si tienes la valentía de declararlo, si tienes la fe de escribirlo en los comentarios, si tienes el deseo profundo de vivir bajo esta promesa, entonces dilo ahora. Testifica, no por mí, sino por ti, por tu casa, por tu descendencia. Esta semana puede ser diferente. Esta semana puede marcar el antes y el después de tu vida espiritual. Pero todo comienza con una decisión. ¿Cuál vas a tomar tú? Y si has llegado hasta aquí, significa que Dios está tocando algo muy profundo dentro de ti. No lo apagues, no lo ignores, quédate. Aquí hay más. Aquí hay comunidad, palabra, oración y dirección. Porque no estamos solos. Somos miles los que estamos cubriéndonos bajo la misma promesa. Somos una familia espiritual. Y esta es tu señal para permanecer firme. Bajo el abrigo, bajo la sombra, bajo su verdad. Porque esta semana el Salmo 91 se va a cumplir y será visible para los que se atrevan a creer. ¿Tú lo crees? Escríbelo ahora mismo y prepárate, porque lo que viene, viene del cielo. Padre Celestial, hoy nos acercamos a ti con un corazón lleno de necesidad, pero también de esperanza. Reconocemos, Señor, que no hemos estado a la altura de tu palabra, que muchas veces hemos caminado como si no necesitáramos tu abrigo, como si pudiéramos enfrentar solos el caos de este mundo. Pero en este momento reconocemos que no hay fuerza humana que pueda defendernos de lo invisible. No hay estrategia personal que pueda protegernos del enemigo que se esconde en la sombra. Y por eso, Dios Todopoderoso, venimos a refugiarnos bajo tu presencia. Hoy tomamos la decisión más importante de esta semana: vivir bajo la cobertura del Salmo 91. No como un amuleto o una frase bonita, sino como una forma de vida, como una rendición total a tu soberanía, como una entrega real a tu voluntad perfecta. Señor, declaramos con todo nuestro ser que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, que confiamos plenamente en ti, que no importa el terror que camine en la noche, ni la peste que destruya a mediodía, nosotros permaneceremos firmes porque estamos cubiertos por ti. Tú eres el que nos libra del lazo del cazador, el que ordena a sus ángeles que nos guarden en todos nuestros caminos, el que ha prometido que no tropezaremos ni con piedra alguna, el que nos dice: clama a mí y yo te responderé. Y hoy, Padre, clamamos con sinceridad. No queremos una fe superficial, no queremos una religión sin poder, no queremos seguir caminando como huérfanos cuando tenemos un Padre que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo puede todo. Por eso, en este instante, te pedimos que tu Espíritu Santo descienda sobre cada persona que ora con nosotros, sobre cada hogar representado, sobre cada situación imposible, sobre cada corazón cansado que necesita descanso bajo tus alas. Y si hay alguien que está escuchando esta oración sintiéndose indigno, débil, lejos o roto, Señor, llévalo de regreso a ti. Que sienta ese llamado profundo que no viene del video, ni de la música, ni de la emoción del momento, sino directamente de tu corazón.
un llamado a volver a casa, a esconderse en ti, a empezar de nuevo desde la fe. Que esta oración no termine aquí, que se extienda en sus pensamientos, en sus noches, en sus decisiones, que quede como una semilla plantada en lo profundo de su espíritu, creciendo día a día hasta convertirse en un roble de fe inquebrantable. Espíritu Santo, rodea cada rincón con tu paz. Cubre con tu manto a cada hijo e hija que se está comprometiendo en este momento. No dejes que esta oración sea solo una parte del video. Hazla un altar que marque un antes y un después. Y ahora te invito a ti que estás del otro lado, a que no te desconectes de este momento sagrado. Toma un minuto para escribir tu oración en los comentarios. Escríbela aunque sea en silencio, con lágrimas, con temblor. No estás solo. Esta comunidad ora contigo, intercede por ti, se une a ti en el nombre de Jesús. Declara allí mismo cuál es la promesa que decides creer. ¿Cuál es el área de tu vida que hoy pones bajo el Salmo 91? Que cada comentario sea una declaración espiritual de que la cobertura de Dios está activada. Que cada palabra escrita sea una llama más en el altar que estamos levantando juntos. Porque cuando oramos juntos, cuando confesamos juntos, cuando creemos juntos, los cielos se abren y el enemigo retrocede. Esta semana no será igual. Esta semana caminarás bajo una cobertura sobrenatural. Que así sea, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y después de haber orado juntos, después de haber sentido esta cobertura espiritual que no proviene del hombre, sino de lo alto, quiero que entiendas algo que puede parecer pequeño, pero que en el mundo espiritual es gigantesco. Cuando compartes tu fe, cuando te unes a otros creyentes en público, cuando declaras sin vergüenza que crees en la palabra de Dios y en el poder del Salmo 91, estás sellando tu decisión con un acto visible, con una acción que tiene consecuencias eternas. Por eso, si este mensaje ha tocado tu espíritu, si en lo más profundo de ti sientes que algo se activó, no te quedes en silencio. La comunidad que estamos formando aquí no es una audiencia pasiva, no es una suma de espectadores, es una familia espiritual. Y como familia necesitamos escucharte, leerte, sentirte presente, saber que estás del otro lado tomando la misma decisión de fe que tantos otros están tomando ahora mismo. Te invito a que dejes un comentario que no sea simplemente un amén automático, sino una expresión auténtica de lo que has vivido en este video. ¿Qué palabra te estremeció? ¿Qué parte de la oración fue como una flecha directa a tu corazón? ¿Qué decisión tomaste hoy con respecto a tu vida espiritual, tu familia, tus miedos, tu obediencia? Cuéntanoslo. No para ti, sino para que alguien más lo lea y se inspire, para que otro que llega con dudas encuentre en tu testimonio una chispa de fe que lo haga quedarse. Este canal está lleno de almas que oran por los comentarios, que leen en silencio, que interceden por peticiones anónimas. Así que no subestimes el poder de tu palabra escrita aquí. Si tú estás aquí es porque no fue casualidad. Fue Dios quien te trajo y ahora te está pidiendo que no te vayas sin dejar algo sembrado. Además, si sientes que esta palabra puede tocar a alguien más, no guardes esta bendición solo para ti. Comparte este video. Mándalo por WhatsApp a esa persona que sabes que está luchando, que vive con temor, que está atravesando una temporada donde necesita urgentemente el abrigo del Altísimo. Publica el enlace en tus redes si lo sientes en tu corazón. No por promoción, sino por propósito. El mundo necesita escuchar esta promesa. Y tú puedes ser el puente entre esa persona y la voz de Dios. También te invito a que te suscribas si aún no lo has hecho. No para aumentar un número más, sino porque aquí vas a encontrar cada semana palabras que no buscan entretenerte, sino despertar tu espíritu, prepararte para lo que viene, recordarte quién eres y a quién perteneces. Activa la campanita, síguenos y sobre todo permanece conectado a esta comunidad de fe, porque los próximos mensajes van a ser aún más profundos, más proféticos, más transformadores, y tú eres parte de esto. Eres una pieza clave en este cuerpo espiritual que Dios está levantando a través de plataformas que el enemigo usó para dispersar oscuridad, pero que ahora el Espíritu Santo está reclamando como territorios de luz. Así que no lo olvides. Comenta, comparte, suscríbete y permanece.
porque lo que viene es glorioso y queremos que seas testigo de cada parte del cumplimiento que Dios está revelando. ¿Estás listo para caminar con nosotros bajo la sombra del Omnipotente? Entonces escríbelo, decláralo y únete, porque este solo fue el principio. Y mientras esta palabra queda sembrada en tu corazón, quiero que te lleves algo que no sea simplemente un pensamiento bonito o una emoción pasajera, sino una convicción que sacuda tu manera de vivir, que transforme tu rutina diaria, que te haga caminar distinto desde hoy. Porque cuando hablamos del Salmo 91 no estamos hablando de poesía espiritual o de un versículo más que decimos de memoria. Estamos hablando de una promesa eterna, de una declaración que activa el escudo de Dios, de una decisión que marca la diferencia entre vivir bajo el miedo o caminar bajo la sombra del Altísimo. No es una metáfora, no es una inspiración, es una verdad tan real como el aire que respiras. Y esa verdad te pertenece si decides habitar, si decides confiar, si decides hacer del Señor tu refugio, tu torre fuerte, tu esperanza viva. Ya no se trata de si Dios puede guardarte, se trata de si tú estás dispuesto a entrar en ese lugar secreto donde el maligno no puede tocarte, donde la plaga no puede destruir tu casa, donde los ángeles son enviados con instrucciones específicas para protegerte en cada paso. Y por eso lo más importante que puedes hacer ahora no es apagar el video, no es distraerte con lo próximo que viene en la plataforma, sino detenerte por un momento y decidir: voy a seguir viviendo bajo mi propia fuerza, mi propio entendimiento, mis propios planes, o voy a refugiarme completamente bajo sus alas. Porque esa es la decisión que activa la profecía. Esa es la llave que desbloquea lo que está prometido en este tiempo. Esa es la única razón por la cual el Salmo 91 se cumplirá esta semana en tu vida. No depende del azar, no depende de tu suerte, no depende siquiera de tus méritos. Depende de una sola cosa: que decidas habitar, que decidas quedarte, que decidas no salirte de ese lugar santo, aunque todo a tu alrededor tiemble. Y si lo haces, verás la diferencia entre el que se refugia en el hombre y el que se esconde en Dios. Verás cómo caen 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, y tú permanecerás firme, porque tu confianza no está puesta en la economía, en el gobierno, en el sistema, ni en tus fuerzas. Está puesta en el Dios que nunca falla. Así que antes de cerrar este video, quiero que escribas en los comentarios una declaración de fe. No una simple palabra suelta, sino una frase que venga desde lo más profundo de tu espíritu. Algo que te comprometa, que te recuerde a ti mismo lo que has decidido. Puede ser algo como: hoy elijo habitar bajo su sombra, o esta semana activaré la promesa del Salmo 91 con mi obediencia. Escríbelo, no para nosotros, para ti, para que quede sellado, para que el enemigo lo vea y tiemble, para que el cielo lo lea y lo anote. Y si llegaste hasta aquí, quiero decirte que no fue en vano. Este mensaje fue una semilla profética plantada en tu alma. Y si la riegas con oración, si la cubres con fe, si la cuidas con obediencia, dará fruto. Fruto de paz, fruto de protección, fruto de victoria. Que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Porque esta semana no será una más. Será la semana donde el Salmo 91 se cumplirá en tu vida, si tomas la decisión correcta. ¿Estás listo? Entonces camina, ora, declara y permanece, porque lo mejor aún está por manifestarse. Y si has llegado hasta aquí, si has sentido cómo cada palabra resonaba en lo más profundo de tu ser, si algo dentro de ti se estremeció al escuchar la magnitud de esta promesa, entonces no lo ignores. No dejes que este momento pase como otro video más. No permitas que las distracciones del mundo apaguen esta llama que Dios acaba de encender en tu corazón. Porque lo que acabas de oír no es solo un mensaje bonito, no es una motivación pasajera, ni una charla para subirte el ánimo. Es una advertencia, es una dirección profética, es una invitación urgente del cielo para que tomes una decisión antes de que sea tarde. Dios no juega con sus promesas, ni con sus hijos, ni con las temporadas. Y esta temporada no es una más. Esta semana no es una más. Este día no es un día cualquiera. Esta es la semana donde algo puede cambiar radicalmente en tu vida espiritual, emocional, física y familiar. Pero solo si haces lo que muy pocos hacen: tomar la decisión que activa la profecía. El Salmo 91 no es una fórmula mágica que funciona por repetirla 3 veces al día.
Es una declaración poderosa que solo se cumple en aquellos que habitan, que permanecen, que caminan bajo la sombra del Omnipotente sin apartarse, sin distraerse, sin buscar otros refugios. Porque hoy más que nunca el mundo está lleno de sombras falsas, de seguridades artificiales, de voces que prometen protección y paz, pero que te alejan cada vez más de aquel que puede guardarte de verdad. Y en medio de esa oscuridad, Dios está buscando a los que digan: yo me quedo en ti, aunque todo a mi alrededor tiemble. Yo confío en tu palabra, aunque el miedo quiera abrazarme. Yo activo esta promesa, no solo con mis labios, sino con mi vida entera. Y si tú eres uno de ellos, entonces prepárate, porque el cielo va a moverse. Las fuerzas espirituales van a reconocer tu decisión. Las tormentas que venían para destruirte van a detenerse justo antes de tocar tu casa. Las batallas que no entendías se van a resolver en lo invisible. Y el enemigo que te ha estado observando desde hace tiempo tendrá que retroceder, no porque tú seas fuerte, sino porque Dios mismo ha decidido ser tu escudo. Así que no cierres este video sin escribir un comentario que sea tu declaración pública de fe. Porque cada vez que alguien declara su fe en voz alta, el enemigo pierde terreno. Tal vez nunca en tu vida has escrito un comentario en un video. Tal vez ni siquiera sabías por qué sentías que debías ver esto completo, pero ahora lo sabes. Este fue tu llamado. Esta fue tu cita divina. Esta fue la voz de Dios usando los medios que Él quiere para llegar a ti. Y ahora tú tienes una oportunidad, una que muchos no tendrán, una que muchos van a dejar pasar, pero tú no. Porque tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí porque el Espíritu Santo te apartó, te trajo, te habló y te reveló que hay una promesa pendiente, una profecía por cumplirse, una protección reservada, pero solo para los que toman la decisión. Así que decide, comenta, declara, ora. Comparte este mensaje con alguien que también necesita refugiarse. Y no mires atrás, porque el mundo ya no tiene nada que ofrecerte, pero el cielo te está esperando con los brazos abiertos. Y si confías, si permaneces, si obedeces, entonces prepárate para ver cómo el Salmo 91 no es solo una lectura bonita para calmar el alma, sino una realidad sobrenatural que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, entre el temor y la paz, entre la ruina y la restauración. Porque esta semana, si tomas la decisión correcta, la profecía se cumplirá. En tu casa, en tu alma, en tu historia. Y cuando eso suceda, sabrás que todo comenzó aquí, en este preciso momento, cuando decidiste no solo escuchar, sino creer. Pregúntale a ChatGPT